Bendiciones, hoy miércoles 7 de diciembre del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nuestro Padre Celestial quiere darnos la autoridad que solamente Él nos puede dar. Y dice el libro de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En pocas palabras, ustedes obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él va a huir de ustedes. Porque nuestro Padre Celestial nos quiere dar esa autoridad. ¿Qué significa resistir al diablo? El someternos a Dios nos habla de obediencia. Y ese es el primer paso para que usted y yo podamos adquirir autoridad. Pues la obediencia es el mayor paso, es lo fundamental. Nadie tiene mayor nivel de autoridad si no es obediente. Solamente podemos cumplir lo establecido por Dios para que el diablo huya cuando usted y yo somos obedientes. Por cada acto de obediencia hay bendición. Por cada acto de desobediencia hay maldición. Pero ¿qué significa resistir al diablo? Porque Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de ustedes. Para poder entenderlo, tenemos que analizar la palabra resistir. La palabra resistir significa oponerse con fuerza a algo, combatir las pasiones, los deseos, oponerse a las acciones. Es decir, oponerse a lo que pueda venir. Es tolerar, es aguantar. Hay otras versiones que dicen es aguantar. La mayoría de las veces que se usa la definición de la palabra resistencia, se utiliza como aguantar, como sufrir, como algo que usted tiene que confrontar. Es decir, usted tiene que mantenerse en una actitud de oposición ante un problema, ante una situación difícil, ante una obligación, asumiendo el esfuerzo, se supone, luchando, actuando con las exigencias. Recuerde lo que dice el libro de Mateo 11:12, que del tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, la gente atrevida, la gente que se levanta y se pone a la brecha, que tiene una actitud de oposición. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. O sea, tú tienes que resistir al diablo, tú tienes que hacerle oposición. El único enemigo nuestro se llama Satanás. Tu enemigo no es la suegra, no es el marido, no son los hijos, no es el vecino. Tu enemigo se llama Satanás. Y Satanás tiene la asignación de parte del diablo. Escúchame bien. Satanás es el mismísimo infierno. ¿Para qué? Para detenerte, para que tú no puedas avanzar. Por lo tanto, tenemos que estar alineados. Tenemos que saber que diariamente usted y yo tenemos una lucha. Tenemos que enfrentar. Por eso el libro de Efesios dice que nos vistamos con la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Porque el diablo va a venir a hacernos oposición. Y si usted y yo no lo resistimos, él va a ganar. Si usted y yo no le hacemos resistencia, él va a ganar territorio, te va a quitar autoridad. ¿En qué área de tu vida el enemigo está haciendo estragos? ¿En qué área de tu vida el enemigo ha ganado territorio? Donde tú has dejado de orar. Cuando usted ora, usted gana territorio. Cuando usted deja de orar, usted pierde territorio. No le podemos ceder territorio al enemigo. ¿Y cómo le cedemos territorio al enemigo? Por nuestra carne, los deseos del mundo, la manera como actuamos. O sea, le cedemos el espacio al enemigo y no lo podemos y no lo confrontamos, no le hacemos resistencia. Si usted va a la palabra, usted se va a encontrar uno de los mejores ejemplos que podemos ver de alguien que resistió al diablo y él pudo huir. Lo encontramos en David. David no se conformó con ver caer a Goliat, sino que lo agarró a espada en su mano y le cortó la cabeza. Y muchas veces hemos confrontado, estamos ahí resistiendo al enemigo, pero cuando viene alguna circunstancia, después que le matamos como dice por ahí, matas el tigre, le tienes miedo al cuero. No. Tenemos que recordar algo, que todos los enemigos del rey Saúl, que nos vinieron a destruir ¿a quién? A David. Pero David no se dejó destruir. Nosotros vamos a tener circunstancias, situaciones que van a querer quitarnos nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría. Usted no se puede dejar quitar su gozo por nadie. Usted tiene que aprender a resistir al diablo para que él huya de usted. Usted tiene
tiene que aprender a identificar cuáles son los métodos que utiliza Satanás, que son los mismos, porque Satanás es un mentiroso. Él es el padre de las mentiras. Él actúa de la misma manera. Y cuando él ve que hay hombres, mujeres de Dios que son obedientes, que les agrada la obediencia, que viven bajo la obediencia, Satanás tiene que huir. Pero si ve que en usted hay desobediencia porque no se somete, hay gente que no se somete a los líderes, que no se somete a los mentores. Yo solamente me someto a los pastores. El diablo sabe cómo es tu autoridad. El diablo sabe cómo es tu obediencia. Tenemos que aprender a someternos. Tenemos que aprender a vivir en sujeción. No olvidemos que Satanás es tan astuto y tan poderoso que ningún ser humano puede resistir exitosamente su influencia sin la ayuda de Dios. Por lo tanto, la clave para que usted y yo podamos resistir al diablo es ser sincero y constante, acercándonos a Dios y permaneciendo cerca de nuestro Padre Celestial. Y el primer paso es que usted tenemos que permitir que Dios borre de nosotros esa influencia satánica en nuestra mente. Por eso tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Por eso usted tiene que dejar de estar pensando lo negativo. Dice el libro de Filipenses: pensar lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo correcto. Si hay virtud alguna, en esto pensar. ¿Por qué? Porque allí en tu pensamiento es donde le das cabida a Satanás. Es donde el diablo empieza a socavar. Es donde empieza a decirte: tú no sirves, te van a botar, te van a matar, tú esto, tú lo otro. Y cuando nosotros empezamos a buscar de Dios verdaderamente, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando clamamos, el diablo se tiene que ir. Me decía una hija espiritual: pastora, no puedo dormir de noche, me vienen ataques de pánico. Yo le dije: usted se levanta y empieza a adorar a Dios, declara el Salmo 27. Cuando usted empiece a orar y a declarar el Salmo 27, Satanás tiene que huir. ¿Por qué? Porque usted se levantó orando. Pero mientras usted tenga miedo y empiece a darle cabida al diablo y empieza a pensar, él va a abrir la puerta, se va a instalar y no la va a dejar dormir. Y no solamente eso, sino que va a hacer que usted se llene de terror, de pánico, de miedo. ¿Por qué? Porque le dio más cabida a él. Usted le tiene que dar cabida a Dios. Usted tiene que pensar a orar. Cuando el diablo vea que usted empieza a agarrar la palabra, a leer la palabra, a orar la palabra, a clamar la palabra, a declarar la sangre de Cristo, él tiene que huir. Él tiene que huir. Él tiene que huir. Ahora, ¿cuál es el interés de Satanás sobre nosotros que somos hijos de Dios? Y como hijos de Dios somos sus enemigos. Y entonces él va a buscar la manera de ¿qué? De hacernos resistencia. ¿Para qué? Para que usted y yo caigamos. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar alineados al reino. Por eso tenemos que mantenernos firmes. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pedro decía: sed sobrio y velad, en 1 de Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquellos que no oran, aquellos que no están firmes, aquellos que no han buscado de la palabra de Dios, aquellos que están más pendientes del mundo. ¿Por qué? Porque le abriste brechas al diablo. Tú tienes que aprender a estar ahí con el Señor, a mantenerte firme, a estar enfocado. El enemigo va a buscar la manera de angustiarte, de temorizarte, pero nosotros tenemos que resistirlo, resistir al diablo, resistir al enemigo. Lo tenemos que resistir. ¿Y cómo lo resisto? Buscando de Dios, sujetándome, buscando de mi Padre Celestial, buscando en mí el perdón. ¿Para qué? Para que existe en mí el amor de Dios. Y todos queremos que el diablo deje de molestarnos con sus asedios malignos, con sus pensamientos malignos. Pues Dios nos promete, hermano, que Él va a huir de nosotros. ¿Y por medio de qué? De nosotros sujetarnos a Él. Por eso dice: someteos a Dios, ¿verdad? Resistid y Él huirá. Él huirá cuando tú te sometes, cuando tú se sometes. O sea que la realidad bíblica es que usted y yo tenemos que someternos. Es que usted y yo tenemos que estar alineados a Él. Es que usted y yo tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo va a huir. Pararnos es resistir. Ahí nos paramos a la brecha. ¿Para qué? Para resistir al enemigo. ¿Ok? Para que el enemigo se pueda ir. El someternos a Dios
es dejar al lado nuestra autosuficiencia. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro refugio, para que Él sea nuestro pronto auxilio. Cuando usted se sujeta a Dios, usted va a ver cómo Él va a comandar en su vida. Mire que Jesús decía: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el único que lo podía ayudar, que el único que iba a estar con Él, que el único que lo podía sustentar era Dios. Entonces, cuando nosotros nos humillamos ante Él, estamos reconociendo que solo no podemos. Estamos diciéndole al Señor: Señor, toma tú el control, te entregamos absolutamente todo, haz tú la obra, muévete con poder, con autoridad, y le estamos diciendo al Señor todo. Entonces, de esta manera nos estamos sujetando a nuestro Padre y el diablo tiene que huir. Por eso yo quiero orar por ti en esta mañana para que el diablo huya. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo clamo por obediencia. Oh Señor, para que en medio de estos tiempos duros, necesarios, difíciles, Señor, Padre, podamos sujetarnos a ti, ser obedientes para que el diablo pueda huir de nosotros. Oh Señor, tu palabra dice que si nosotros nos sometemos a ti, resistimos al diablo y él huye. Señor, nos estamos sometiéndose en esta mañana a ti para que el enemigo pueda abandonar nuestra vida. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.